Hola, ¿cómo están? Son las 5 en punto de la tarde de un domingo de sol espectacular de verano con cielo totalmente despejado aquí en la ciudad de Miami. Eduardo, ¿cómo estás y cómo está el clima por ahí por Detroit? Hola, hola. Aquí en Detroit está algo nublado, un lindo día en lo que ya es la terminación prácticamente del verano, con mucha gente caminando por las calles y bueno, luego contaremos con más detalles todo lo que está pasando por aquí. Omar, ¿cómo estás vos? Hola, muy buenas tardes a los dos y muy buenas tardes a toda la audiencia. Así es, nosotros aquí en Miami, como decía Mercedes, con mucho calor, mucha actividad, a pesar de que, bueno, también como decía Eduardo, ¿no? Está finalizando la temporada baja incluso. Algo que es difícil a veces para la gente entender, ¿no? ¿Cómo puede ser que los meses de calor, los meses de verano aquí en Miami, sean considerados temporada baja? Sí, y en realidad es así teniendo en cuenta el flujo de turismo dentro mismo de Estados Unidos y del público de Canadá. La gente baja al estado de la Florida cuando en el norte hace frío, cosa que ahora no sucede. Ahora No. es verano en todo Estados Unidos, en todo el hemisferio norte, ¿no? Por lo tanto, esta es la etapa en la cual todo el mundo está deseando, no que finalice, sino que se reactive muchísimo más toda la actividad turística en hoteles, en restaurantes, que siempre desciende, pero que debemos decir que en el sur de la Florida sigue con una actividad bastante importante. Esto aleja de alguna manera esos fantasmitas de la recesión de los que se viene hablando, ¿no? Que en la vida real no se sienten profundamente, y no se están sintiendo profundamente como se esperaban o como se anunciaban. La ciudad de Miami, no sé si notaron ustedes, tiene menos gente por estos días. No hay, hoy estuve en la playa y no había ese aluvión de otros momentos. Será porque, claro, estamos en temporada baja. Septiembre, octubre, siempre históricamente es un mes ideal para comprar propiedades, porque los precios no están tan altos. Los precios empiezan a dispararse en noviembre y coincide con la llegada masiva de miles y miles de personas que bajan, como decías vos, del norte de Estados Unidos, de Canadá, etcétera, que vienen acá a pasar el invierno, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, diría yo, que es la temporada más alta, sobre todo noviembre con las fiestas de Acción de Gracias y luego la Navidad en diciembre y el fin de año. Explota Miami en esa época y siempre los precios suben de las propiedades. Así es, eso es cierto, pero hagamos una diferenciación con respecto a lo que es la economía, la macroeconomía de Estados Unidos y el mercado inmobiliario en el sur de la Florida, que sigue estando caliente, como se dice, ¿no? En inglés se dice hot market. ¿Por qué? Porque es un mercado que sigue produciendo muchas transacciones, el inventario, que es, reiteramos, la cantidad de propiedades que se ofrecen para la transacción, para la venta, para la renta, sigue siendo bajo. Y Miami, esto lo mencionaba yo el domingo pasado, no sé si recuerdan, no pudimos profundizar esto porque no nos quedaba mucho tiempo, pero Miami, según uno de los índices de actividad inmobiliaria más importante de los Estados Unidos, está ubicada como la segunda ciudad donde los precios en el último año más aumentaron con respecto a las ventas. ¿Debido a qué? A lo que mencionamos en todas nuestras charlas, al efecto de cambio demográfico de la ciudad de Miami. Es decir, ¿por qué suben los precios de las propiedades? Porque Miami se ha convertido en una de las ciudades más atractivas para vivir para los americanos y también para muchos extranjeros, europeos, latinoamericanos que siguen eligiendo este punto, sobre todo luego de la pandemia, como su lugar de residencia. Estuve esta semana nuevamente, les cuento, recorriendo toda la zona de Homestead y Florida City. Estuve haciendo una especie de city tour con clientes interesados en invertir. Y la verdad, Eduardo, vos que siempre me lo contabas, esto del futuro crecimiento que se venía para el sur del- de- de la Florida, el sur de Miami sería, ¿no? El Bien, sur del condado Miami-Dade. es Miami-Dade, casi ya cayéndonos del mapa, antes de empezar los Cayos. La cantidad de condominios que se están construyendo es una cosa tan impresionante. Yo creo que ya no queda mucha tierra.
Y donde hay un poco de tierra, ya hay maquinarias moviendo tierra para empezar a preparar barrios y barrios y barrios. Y encontramos propiedades muy interesantes, townhouses, o sea, casas de estas que son en 2 plantas adosadas, desde $350.000 a estrenar. Que esto para los precios de Miami es un número muy, muy llamativo y atractivo, sobre todo teniendo en cuenta que esos townhouses se alquilan muy, muy bien, entre $3.500, $3.800, esos son el rango de precios. También había de 400.000, un poquito más grandes, pero todos en barrios nuevos a estrenar con muchas comodidades, ¿no? Y claro, cuando una familia busca amplitud, ya en Miami eso es muy difícil, porque el precio es excesivamente alto. Entonces tienden a mudarse hacia el sur para poder tener un poco más de espacio, y con la ventaja de las autopistas, esto es posible. Y otra cosa que vi ayer, que salí también de paseo con familia que vino de visita, es lo impresionante que está la construcción de la estación de tren de Downtown, ese tren que va a ir para Orlando. Es El una obra Bray Line, maravillosa. el Bray Line, ese es el Bray Line, que tiene su origen como estación allí frente a la Corte de Miami, en un edificio impresionante. Increíble. Omar, ¿qué te llamó la atención de estos últimos días por acá, por Miami? ¿Viste algo que te llamara la atención? Porque nosotros vivimos acá, pero viste que vas por la calle y de pronto decís, ¿y este edificio no estaba hace poco acá? ¿Viste que te sorprenden nuevos edificios todo el tiempo por Miami? No paran de construir, es una cosa No, realmente increíble. mira, a ver, la actividad de real estate tiene que ver, para explicárselo un poquito a la audiencia, con los datos, con la información que nosotros venimos recopilando, estudiando, investigando, y también tiene que ver con lo que dice Mercedes y con lo que hace Eduardo hace muchos años: caminar las ciudades, caminar los lugares, conocerlos a través del ojo, es decir, de ver cómo el desarrollo, porque a veces uno no tiene toda la información de todos los desarrollos que se van realizando. Y también yo, estos últimos días, hice un recorrido con gente de Argentina específicamente, y de otros países también, por la zona del downtown. Y lo que sí vimos es que este cordón de desarrollo que va desde el sur de la ciudad de Miami, el Midtown, el Downtown, hacia el norte, entre Biscayne Boulevard, que es una avenida muy importante, y la I-95, que es una autopista interestatal que conecta varios estados desde el sur, se sigue extendiendo hacia el norte. He visto nueva construcción de edificios, he visto demolición de algunas viviendas, incluso en toda esa área, que va tomando cuerpo. ¿Por qué? Porque no queda tierra en esta zona. Entonces, cuando no queda tierra, los desarrolladores, ¿qué hacen? Empiezan a golpear las puertas de las viviendas viejas, antiguas, de los edificios antiguos, chicos, y también lo que estuvimos observando, Mercedes, y en este caso eso sí tiene que ver con un research. Esto que estoy mencionando, perdón, voy a hacer un paréntesis, también lo he estado viendo en algunos lugares de Miami Beach. Ajá. Es decir, ¿qué están haciendo los desarrolladores? Están obviamente comprando edificios antiguos, algunos más pequeños, algunos más grandes, para desarrollos nuevos, en algunos casos premium, es decir, estamos hablando de propiedades de mucho mayor nivel, no solamente de inversión, sino de Categorías. digamos, de categorías, de estatus, ¿no? Y eso precisamente se está dando en áreas donde uno ya no puede encontrar un lugar donde construir. Es decir, el desarrollo ahora, ante la falta de tierra, se está dando en esta compra de propiedades, como está pasando con una de las más emblemáticas de Miami Beach, que es un edificio que se llama el Castle Beach.
que Famosísimo ya es entre los argentinos, ¿no? famoso. Bueno, Eduardo conoce muy bien la Sí. historia de este edificio, que incluso ya es de público conocimiento que un grupo desarrollador muy importante del sur de la Florida está ya en avanzadísimas negociaciones con los propietarios para comprar este edificio y hacer un desarrollo high-end, premium, muy importante en los próximos años. Es decir, Bueno, claro, si se quiere estar frente a la playa, frente al en agua, este caso no hay hablamos, más sí, terreno, hay que pero comprar edificios viejos. pero no solamente es la playa, Mercedes. El desarrollo se está buscando en distintas áreas de Miami, porque Miami ya no tiene prácticamente tierra para construir. Y eso está empujando, y eso lo estamos viendo porque a veces recibimos notificaciones, lo vemos en la prensa, lo vemos en toda la documentación a la cual nosotros como agentes de bienes raíces recurrimos para ver los cambios geográficos de la ciudad, en las notificaciones que están enviando las distintas ciudades de cambios de lo que aquí se llama zoning. Es decir, la ciudad está proponiendo, incluso la ciudad de Miami y otras ciudades del condado de Miami-Dade, cambiar determinados códigos de zona. ¿Para qué? Para permitir una construcción Claro. que en este momento no se permite porque necesitamos ampliar el inventario habitacional. Es decir, la ciudad de Miami está urgida de tener más propiedades a la venta, específicamente para que la gente pueda habitar. En este caso serían los llamados rentals, ¿no? Son los edificios que se construyen y que se ofrecen al público para ser rentados. En síntesis, son varios los puntos de la ciudad de Miami y de las distintas ciudades del condado de Miami-Dade, aquí en el sur de la Florida, donde se están viendo nuevos desarrollos y nuevas formas de ocupar nuevos espacios para, de alguna manera, combatir esta crisis habitacional debido a la falta de propiedades. He escuchado varias historias de argentinos inversores que, lo dicen en chiste, ¿no? Se ganaron la lotería. ¿Y cómo se ganaron la lotería? Y compraron en el pasado departamentos a precios que ahora parecen ridículos, y ahora vienen desarrolladores y se los quieren comprar a precios exorbitantes. Y ya conocemos varios casos así, que les ha tocado, bueno, la suerte, la varita mágica de justo haber invertido en ese condominio, como el Castle Beach, y ahora con la posibilidad de que les paguen 1 o 2 millones de dólares por un departamento que pagaron 100, 200, 300 mil dólares, ¿no? Hay varias situaciones similares que se han dado en distintos lugares, y esto es un fenómeno que se puede seguir repitiendo. Bueno, la ciudad de Sunny Isles ha pasado en los últimos años, ¿no? Ustedes se acuerdan de todos esos edificios pequeños de 2 plantas, 3 plantas, sobre el agua, ¿no? De la mano de Collins hacia el océano, que fueron desapareciendo y se fueron convirtiendo en los últimos años en torres de 40, 50 pisos, impresionantes, y bueno, fueron propiedades compradas por los desarrolladores. De alguna manera eso se está extendiendo en distintos niveles, ¿no? En algunos lugares los desarrollos son habitacionales, no son desarrollos premium, pero sí en cantidad, en volumen, en este caso para convertirlos generalmente en los llamados rentals, ¿no? Son edificios exclusivamente dedicados a alquilar las propiedades. Ahí no se venden, ahí los desarrolladores compran, realizan un edificio y luego todas esas unidades las rentan. Puede pasar en el futuro que el desarrollador decida cambiar de idea, como ha pasado aquí en Miami en la historia, que muchos edificios rentals han pasado a ser luego edificios que fueron vendidos individualmente y que los dueños han comprado las unidades, ¿no? Pero todo tiende a que de alguna manera se le dé combate, ¿no? A esta falta y lucha, a esta falta habitacional que hace que, bueno, las rentas hayan subido muchísimo, porque estamos en una economía de mercado. Lo que escasea, aumenta. Y esto ha provocado un derrame hacia las afueras de Miami. La gente busca dónde vivir porque ya no puede mucha gente sostener el tema de los alquileres. La única complicación que trae esto es más tránsito, porque esa gente que se muda más lejos de Miami porque ya no puede pagar la renta,
tiene que venir manejando al trabajo, ir y venir todos los días, ¿no? Y eso ha demostrado un crecimiento del tránsito en las autopistas considerable. Pero bueno, las ciudades se van transformando según las situaciones que van ocurriendo. Eduardo, queremos saber cómo está el panorama en Detroit. ¿Qué está pasando por ahí? Ahora que estás ahí observando después del verano, que ya está terminando, empieza la última parte del año y seguramente con muchísima actividad, ¿no? Sí, así es, con mucha actividad. Y les cuento, para los que nos están siguiendo, que la última semana pasé 30 horas en Miami. Tomé un avión un día, 30 horas, y regresé aquí a Detroit. Y me gustaría hacer algún comentario sobre lo que ustedes mencionaron, el crecimiento y lo que uno se va encontrando en Miami en el día a día. Y es sorprendente. Yo que, como siempre digo, llevo en Miami 33 años, ver cómo ha evolucionado y cómo sigue creciendo las diferentes áreas. El sur de Miami, que fuimos un poco pioneros en toda esa zona de Florida City, de Homestead, cómo han crecido, propiedades que en su momento se vendían en $100.000 y hoy ya se venden en 220, 230 y más. El crecimiento ha sido extraordinario. Nuestros inversores, clientes que aprovecharon esa oportunidad, realmente están contentos de las inversiones que en esa zona hicieron. Y todo lo que está pasando, y mencionaba Omar, en diferentes áreas de Miami Beach, por ejemplo, alrededor de la calle 71 y Harding, si uno transita por esa zona, bueno, se han demolido varias manzanas enteras. O sea, eso es para llamar la atención, para pensar que algo va a suceder en esa zona. Lo mismo ha pasado en Surfside. Si uno transita por Collins y la 90, 92, toda esa zona, también se ha demolido allí 2 manzanas al menos, de un lado y del otro lado de Collins, donde se va a construir seguramente grandes torres, aunque allí hay una limitación. Hablaba Omar también de la zonificación, allí la altura máxima es de 12 pisos, pero bueno, edificios de 12 pisos donde había casas no está mal. Y eso también lleva a lo que Mercedes mencionaba, la cantidad de tráfico que luego se va viendo en las diferentes arterias de la ciudad, inclusive en la misma I-95, que más allá de las ampliaciones que ha tenido, parece que la realidad demográfica supera a la planificación y al crecimiento de puentes y de autopistas, cosa que vemos aquí en Detroit, ¿no? Y para entrar al tema Detroit, que hoy nos va a ocupar parte de nuestro programa y que invitamos a los que nos están siguiendo que nos hagan preguntas, porque esta es una ciudad muy particular, como venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Nosotros ya tenemos una presencia en esta ciudad, si no me equivoco, Mercedes, de alrededor de 4 años. Desde 2018, claro. Desde el principio. Yo me he pasado aquí ya 2 inviernos completos, con todo lo que ello significa y con temperaturas de menos 19 grados centígrados y viendo la evolución que esta ciudad tiene. Sí me gustaría compartir una presentación sobre Detroit, lo bueno, lo malo y todo lo que en esta ciudad se encuentra y se puede ofrecer. Y antes de ello, permítanme colocar aquí los números para que se conecten tanto con Omar como con Mercedes. Allí están los números de WhatsApp. ¿Se está viendo la presentación que coloqué o me pasa como alguna vez que queda ahí y no se ve? Se ve ahora. Sí, se ve perfectamente en nuestros teléfonos. Perfecto. Entonces vamos a ir avanzando y sí también los invitamos a que se sumen a nuestro canal de YouTube, donde este mismo programa lo van a poder escuchar y ver a partir de mañana o martes en nuestro canal de YouTube. Allí también le damos la indicación. Y ahora sí vamos a ver qué pasa en Detroit, ¿no? Lo bueno, lo malo y lo que vendrá, o lo que viene, o lo que ya está. Porque a veces el futuro parece que en Detroit se adelanta, ¿no? Y a mí me gusta hablar de Detroit y mostrar esta imagen, me parece que va a ser muy representativa. Es buenísima. Porque en Detroit en verdad conviven, y conviven significa viven simultáneamente, ¿no? Al mismo tiempo, los picapiedras y los supersónicos. Esta es una ciudad que tiene los dos extremos, y bien marcados, muy marcados. Los picapiedras por un lado y los supersónicos por otro. ¿A qué me refiero con que en Detroit conviven los picapiedras y los supersónicos? Pues porque parece que por un lado estamos en una ciudad que se quedó en el tiempo.
Una ciudad que estuvo en bancarrota, que salió de la bancarrota, donde se fue más de 1 millón de personas, donde va creciendo, pero todavía tiene todo eso que la sigue manteniendo en una ciudad picapiedra. Y por otro lado, en el mundo supersónico, del cual también vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Esa ciudad del futuro que se construye en el día a día de Detroit. Y vamos a empezar entonces, ¿por qué es una ciudad picapiedra? ¿Qué la lleva a ese mundo picapiedra o a ese extremo como yo lo defino, ¿no? Y en Detroit hay un cartel que se repite por muchos lugares y dice, nada detiene a Detroit. Y eso está un poco ligado a esa primera imagen, ¿no? Los picapiedra y los supersónicos. Nada detiene a Detroit. Bueno, pues permítanme decirles que en muchos casos lo que detiene a Detroit es hasta el mismo gobierno de la ciudad de Detroit. ¿Y por qué la detiene? Bueno, porque permite, por ejemplo, que los inquilinos no paguen los alquileres y les crean programas, ayudas y más ayudas y más ayudas, cuando por otro lado la ciudad misma necesita miles de personas para trabajar. Entonces aquí hay una primera contradicción en esta ciudad de las contradicciones. El gobierno promueve ayudar a los inquilinos para que no paguen los alquileres y por otro lado necesita mano de obra para trabajar que no la tiene, porque pareciera ser una regla en todo el mundo. Si alguien recibe ayuda, poca motivación para trabajar tiene. Así que ese es un primer problema con el que nos encontramos aquí en la ciudad. Sí, hay ayudas del gobierno, CERA, ¿no? Quizás los que tienen inversiones en Detroit han escuchado o están esperando que en algún momento CERA pague esos alquileres que el fondo del gobierno, que así se llama, finalmente en algún momento pagará. Pero esta ayuda del gobierno, CERA, está muy desorganizado, no lleva los tiempos con regularidad, entonces se puede atrasar 15, 16, 18 meses sin que el inversor, el propietario, pueda recibir o reciba esa ayuda. Claro, entonces depende del momento en que haga la fotografía, su inversión le está yendo muy mal, porque si lleva meses sin cobrar alquiler y ha tenido y tiene que pagar impuestos y tiene que pagar los seguros de la propiedad y la administración de la misma, bueno, la realidad es que el número le va a dar muy mal. Sí, quizás ese número luego se le compensa cuando recibe el CERA, pero habrá tenido que esperar en algunos casos hasta 18 o 15 meses. Así que todo eso forma parte de lo que yo menciono, este mundo picapiedra en el cual está envuelta la ciudad de Detroit, ¿no? Por ejemplo, todas estas ayudas que hacen que sea muy difícil encontrar gente para trabajar. Nosotros mismos, como empresa administradora, habíamos hecho un relevamiento de nuestros propios inquilinos, a ver si alguno de ellos podría hacer algún trabajo vinculado con refacciones de propiedades. Bueno, la realidad es que más de uno, en la cantidad de propiedades que administramos, podría, y de hecho, en su época se dedicaban a hacer refacciones. ¿Qué pasó? Bueno, reciben ayuda. Entonces, tenemos un caso donde administramos un edificio de 7 unidades donde vive una persona que perfectamente se podría ocupar, digamos, por lo menos de cortar el pasto de ese edificio y ni siquiera lo hace porque recibe una ayuda. Entonces, todo eso va muy en contra de lo que se supone que lleva al crecimiento de una ciudad. Menos mal que los supersónicos en esta ciudad son muy poderosos y hacen que todo eso de alguna manera se vaya minimizando con el tiempo. Pero en el momento actual nos encontramos con esas dificultades que hacen que esta ciudad sea muy picapiedra. Los jueces, por ejemplo, que priorizan las ayudas a los desalojos. Hasta hace poco ni siquiera se podía iniciar un desalojo y era prioridad que el interesado, el inquilino, el propietario, el inversor, aplicase a estas ayudas de CERA. Bueno, eso se supone que terminó el 30 de junio y que el 1 de julio deberían haber comenzado todos los procesos para hacer evicción. Bueno, la realidad es que no es así, porque cuando los casos terminan en la corte, los jueces mágicamente siempre encuentran algún programa para seguir dando ayuda a los inquilinos que no paguen. Y esa ayuda muchas veces no es solamente el alquiler, es el alquiler, la electricidad, el agua, el gas. Entonces, convengamos que los inquilinos no son indigentes, son personas
que les resulta mucho más cómodo recibir ayudas que levantarse todos los días e ir a trabajar. Si hay alguna pregunta, Mercedes, o algún comentario, lo vamos Sí, haciendo. preguntaba a un participante de esta charla si así como aumentan los alquileres en Miami, aumentan en Detroit. Sí, aumentan los alquileres en Detroit, efectivamente, así es. En esos contrastes de Detroit, no hay tampoco tantas propiedades en estado suficiente como para alquilar. Convengamos que la ciudad de Detroit sigue recibiendo habitantes, es una ciudad que está en crecimiento, y no solamente aumentan los alquileres, sino que también aumentan los precios de las propiedades. Aquí, y hago un paréntesis en lo que estábamos mencionando, hay dos precios, el mercado del inversor y el mercado del vecino. El mercado del vecino me refiero a aquel que va a comprar la propiedad porque la va a vivir. Esa persona, como recurre a un préstamo, termina pagando por la propiedad un valor superior, un precio superior al que paga un inversor, que por supuesto va a buscar una oportunidad y va a buscar no lo que le gusta, no es emocional. Lo que el inversor hace es una inversión puramente racional, mientras que el vecino lo que hace finalmente es una compra emocional. Me gusta vivir o quiero vivir en esta casa porque está cerca de la escuela, está cerca de donde voy a ir a trabajar y es el barrio donde nací, como nos pasa en algunas oportunidades, ¿no? Aquí hay gente que lleva en Detroit muchos años y otra que en su momento se fue ante la bancarrota y la crisis de la ciudad y hoy regresa y busca, bueno, aquello donde se siente cómodo y le es familiar. Así que, Eduardo, ¿vos creés que los jueces no quieren hacer desalojos y se apoyan en la posibilidad de un nuevo subsidio para los alquileres? Porque la ciudad de Detroit tiene una política que trata de buscar que no se llene de homeless o de ocupas la ciudad. sí, sí, definitivamente la realidad sí lo viene mostrando. Los jueces han intentado, y lo lograron por todos los medios, que los inquilinos no sean desalojados y apliquen a cuanta ayuda pueda haber. Actualmente hay una nueva ayuda del condado de Wayne, que es el condado al que pertenece la ciudad de Detroit, y si bien a partir del 1 de julio no se podían hacer nuevas presentaciones ante cera, eso es así, no lo puede hacer el inquilino o el propietario, el inversor, pero sí si llega de la mano de un juez, con lo cual esa situación que tiene mucho que ver con lo político y lo que estás mencionando, que en la ciudad no haya gente en la calle, que no haya desalojos masivos, que recuerdo cuando en octubre del año pasado, va a cumplir un año, octubre del año pasado, la excusa era, bueno, llega el invierno y entonces no vamos a hacer que la gente se quede en la calle y los vamos a proteger con ayudas. Bueno, estamos más o menos en una situación similar. De hecho, octubre es el mes que viene. Así que me parece que esa excusa se va a volver a repetir. Repito, esto no tiene que ver con una cuestión económica de la ciudad, todo lo contrario, y luego a medida que Al avancemos en contrario, la la ciudad no presentación, para de crecer y no para de necesitar gente para trabajar. totalmente, y yo lo voy a mostrar luego en la presentación, la cantidad de letreros de búsqueda de personal por todos lados. Nosotros mismos necesitamos gente para reparar propiedades y no las tenemos. Me reuní el día viernes, ayer, con un agente de construcción que vino de Chicago a ver cómo podía aquí llevar adelante lo que en Chicago hace, reparar propiedades. Chicago está a 4 horas de manejo aproximadamente. Con ellos me reuní, le di una lista de propiedades, fueron a mirarlas, volvieron a Chicago ayer mismo y bueno, me enviarán presupuestos, ideas y cómo podemos hacer. O sea, es muy difícil encontrar gente en la ciudad y esa gente no quiere trabajar porque, nada, recibe una cantidad de ayudas desde hace mucho tiempo. Y ese es otro tema, que a medida que el tiempo pasa, más se van a seguir acostumbrando a no trabajar y más difícil va a ser que luego trabaje. Claro, es que es una cultura que ya está instalada y que luego es muy difícil de modificar. Sí, completamente. Y llama la atención que pase en una ciudad de los Estados Unidos esto, ¿no? Nos suena familiar a lo mejor de nuestros países. Llama la atención. Es completamente insólito que en Estados Unidos encontremos una ciudad de la pujanza de Detroit, porque yo entiendo que en algunas De la ciudades, prosperidad de claro, este país, además, ¿no? del crecimiento que esta ciudad está teniendo, que ya lo vamos a mencionar un poco más adelante. Entonces, todo eso lleva a una situación
que convierte a la ciudad de Detroit inclusive en desánimo para los mismos inversores. Ahora, Que, una ciudad, sí, Eduardo, llena de emprendedores, lleno de sí, empresas, una ciudad industrial, sí, que es sede de las empresas automotrices más importantes de los Estados Unidos, sí, donde se está gestando la revolución que se viene, así o es. que ya llegó, que es pasar del auto tradicional con combustible al auto eléctrico. Sí, que ya es ¿Cómo una es realidad. posible que en esa misma ciudad conviva esta situación con esta otra? Más la tecnología que no para de modificar absolutamente todas las plantas automotrices, por ejemplo, y la Totalmente. llegada de las empresas tecnológicas. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, y eso es lo que hace que sea incomprensible lo que pasa, a no ser que uno le agregue una cuestión de tema político. Que es en definitiva, por eso al principio cuando yo colocaba ese letrero que en muchos lugares de Detroit aparece, nada detiene a Detroit. Bueno, pues parece que el mismo gobierno lo está deteniendo, porque no ayuda a que las grandes empresas, como estás mencionando, Ford, Chrysler, General Motors, la llegada de tecnológicas como Google, Microsoft, LinkedIn, el centro logístico de Amazon, que necesitan miles y miles de personas. La misma ciudad de Detroit necesita miles de personas para trabajar, y por otro lado, el gobierno de la ciudad le facilita abogados gratis a los inquilinos para que no paguen sus alquileres. Entonces, hay ahí una contradicción muy grande. Es totalmente entendible cuando los inversores nos dicen cómo es posible que no esté cobrando los alquileres, y es posible por esta situación, y cómo es posible que esto pase en Estados Unidos. Y la verdad que llama la atención. ¿Cómo puede pasar esto en Estados Unidos, en una ciudad como Detroit? Donde, si comparamos con Miami, donde en algún momento hubo ayudas también en plena época de pandemia, pero eso fue muy puntual y se terminó. La gente ya no está pendiente de una ayuda porque estamos en pandemia, cosa que ya ni siquiera lo estamos. Yo debo ser uno de los pocos que sigue usando mascarillas por las ciudades. Entonces, eso lleva a una falta de mano de obra, lo que mencionábamos, y después nos hemos encontrado aquí con algunas situaciones que son muy particulares de Detroit, y muy particulares. De hecho, lo hemos hablado hasta con abogados aquí en Detroit. ¿Qué pasa? Títulos de propiedades falsos, por ejemplo. Inspecciones falsas, fraudes que se han llevado adelante aquí en esta ciudad. Por ejemplo, para que tengan una idea, las oficinas de título, estuve reunido con una de ellas, bueno, con dos de ellas hace unos días atrás, ya no emiten más Quick Claim Deed, porque los Quick Claim Deed dan lugar a, por ejemplo, que a partir de ellos se hagan títulos falsos. O sea, eso no pasa en otras partes de Estados Unidos, pasa aquí. Hay una deshonestidad muy grande en cierta gente que ¿Y por qué maneja pensás que está negocios. esta cultura de lo trucho, por decirlo bien criollo? Yo creo Es algo que nos llama la atención, ¿no? sí, totalmente. Es otro mundo. Esto no Como parece general siempre Estados está... Unidos en muchos aspectos. Sí. ¿Por qué creo que pasa eso? Una de las razones debió ser porque esta ciudad, que llegó a una bancarrota, y para llegar a esa bancarrota atravesó una cantidad de años donde mucha gente se fue de la ciudad, la realidad es que esto fue el Far West, el sálvese el que pueda. Y en ese Claro. sálvese el que pueda hicieron lo que se les Todo vale. ocurrió. Todo vale. Yo he tenido reuniones aquí con gente que nos ha entregado cheques sin fondos, cheques que volvieron rechazados por el banco, y cuando le presento los cheques y le digo, estos cheques, o les he dicho, estos cheques no tienen fondos, esto es un delito en Estados Unidos. Y la respuesta fue, esto es Detroit, aquí no va a pasar nada. Entonces, esa es la cultura que de alguna manera, en este mundo picapiedra que se vive en Detroit, uno tiene que lidiar en el día a día. El sistema mismo ha llevado a que existan todas estas cuestiones. Mencionemos que aquí hubo un alcalde en Detroit que terminó preso por corrupción, hasta hace poco estaba en la cárcel. O sea, es una ciudad donde pareciera que ese todo vale, finalmente todo vale, y no tiene o no ha tenido hasta ahora mayor repercusión. Cosa que seguramente va a ir cambiando, porque esta ciudad la mueven las grandes empresas, como estás diciendo, los grandes capitales que aquí llegan,
y todo lo que tiende a que se normalice en un futuro cercano el comportamiento de la población. Hace poco escuchaba que Detroit es como, como las películas de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo terminan las películas de Estados Unidos? Bueno, en general las películas de Estados Unidos terminan bien. Bueno, así le pasará a Detroit. Será una película que terminará bien, pero en el medio estamos con todos estos inconvenientes, problemas que hacen muy difícil el día a día, y sobre todo el día a día de ese inversor que depende de lo que le genera su inversión en Detroit. Sin embargo, Eduardo, llega hoy, Sí. después de 4 años trabajando en Detroit, y se sorprende con el esplendor, por ejemplo, de los nuevos negocios en el downtown, Bueno, o de nuevos restaurantes, o nuevos hoteles, o nuevos edificios que se construyen, y eso parece que no es del Detroit que vos estás contando. correcto, ese es el Detroit que vamos a hablar ahora, el Detroit de los supersónicos. Omar, ¿tenías una pregunta, un comentario? no, bueno, simplemente me llama, a ver, tu explicación es más que elocuente de lo que está sucediendo. Y mi pregunta tenía que ver, estaba relacionada para saber si esto ha afectado el valor de las propiedades, si las propiedades siguen No, aumentando. siguen Si sigue, aumentando, no afectó. eso es lo Así, curioso sí, también. es curioso. Y no solo el valor de las propiedades que sigue aumentando, sino como hablábamos, que los alquileres siguen También siguen subiendo. aumentando. O sea, por eso aquí hay unas contradicciones y el entender Detroit es muy difícil, aún viviendo en Detroit, cuando uno está acostumbrado a la cultura de Estados Unidos, que es Bueno, completamente diferente a como aquí se mueven. yo creo, Eduardo, que mencionaste algo que es muy, muy importante y que esto tiene que ver, y creo que es el arrastre cultural de una ciudad que ha Totalmente. tocado fondo, Sí, ¿no? así es. Hablamos de una ciudad que presentó quiebra, que estuvo prácticamente desierta durante muchos años, porque, si no me equivoco, más de 1 millón de personas emigró, Más de 1 ¿no? millón de personas. En una población de Bueno, 1.800.000, más entonces, de 1 millón se fueron. claro, esa conducta de jungla, del sálvese quien pueda, muy arraigada, incluso quizás hasta en las mismas instituciones, ¿no? Sí, sí. Va a Así llevar es. un tiempo para cambiar. De todas maneras, yo creo, y vos lo mencionabas muy bien, los efectos económicos a veces en las ciudades, cuando son positivos, hacen que las cosas cambien de manera mucho más acelerada. Sí, totalmente. Porque luego no se van a poder hacer grandes negocios si no se cambia Así la es. cultura. Así que bueno, ojalá llegue el final feliz. Pero Así bueno, es. ibas a explicar Sí, la parte buena de Detroit, que también vamos la a, tiene. De vamos al todas maneras, mundo. los Sí, precios, permítanme que agregue algo, los precios en Detroit de las propiedades son muy bajos comparados con la Florida. oh, sí. No, Entonces, Un sí, tercio. siempre incomparable. resulta como algo muy atractivo, Sí, y la gente sigue con ganas de invertir y de comprar en Detroit, y no hay día que no nos llamen para preguntarnos por Detroit. así es. Y nosotros, nobleza obliga, tenemos que decirles la verdad y contarles lo que realmente está pasando. Así es. Es así. Y esto nos lleva entonces a que cada día, y yo adapté aquí un poco nuestro logo, mi logo, con una figura como de gladiador. Aquí hay que levantarse todos los días a iniciar una guerra. Y en esa guerra, en el mundo de los, eh, de los Flintstones, de los picapiedras, es donde uno tiene que transitar en el día a día. Pero vamos al otro lado, vamos al Detroit, donde uno dice, bueno, ¿cuál es el otro extremo de Detroit? Y el otro extremo de Detroit es que, y aquí lo vemos, esta es una foto reciente, la tomé yo ayer mismo, una casa donde una grúa la están demoliendo. Y esto viene pasando en Detroit ya desde hace una buena cantidad de tiempo, donde la ciudad adquiere propiedades que están en mal estado, las demuele, como aquí lo vemos, y lo convierte en un lote y finalmente se lo vende al vecino, o se lo va a vender en algún momento, porque la oficina que se dedica al tema sigue cerrada desde que empezó la pandemia. Pero bueno, cosas pintorescas de esta ciudad, ¿no? Y así encontramos, por ejemplo, como la ciudad está ampliando las autopistas y los puentes. Esta ciudad está preparándose para que tenga una población muchísimo más grande de la que tiene. O sea, está viendo ese futuro y lo materializa en todo lo que tiene que ver con ampliaciones. Ahí podemos ver cómo se está ampliando totalmente
un puente, se duplican los carriles. Me hace acordar, Mercedes, y tú lo mencionabas, cómo creció la Turnpike hacia el sur, cuando en Sí. su momento de 2 carriles pasó a 4 y hasta 5. Bueno, está pasando eso aquí en Detroit. ¿Y en Detroit está pasando porque hoy se necesita el crecimiento? No, está pasando porque está viendo que todas estas inversiones multimillonarias que están haciendo las empresas tecnológicas, automotrices y de logística, va a requerir de una infraestructura que hoy puede parecer que sobra, pero que dentro de poco va a quedar chica. Entonces, eso, y aquí esto fue una fotografía del viernes a la noche, y estaban en ese mismo momento asfaltando las calles en el downtown de Detroit. O sea, es algo, uno dice, bueno, a ver, ¿cómo convive entonces ese mundo tan opuesto, tan de picapiedra y de supersónico? Bueno, aquí lo vemos, y realmente están haciendo un buen trabajo. O sea, estaban asfaltando completamente todas unas calles. Este edificio que se ve allí vidriado, esas son las oficinas de Microsoft, por ejemplo, en pleno downtown de Detroit, ¿no? Y así vemos cómo también marcan las calles, las asfaltan. O sea, están en los detalles, en lo que deberían estar. No los tendría que sorprender que esto pase, pero como por otro lado uno ve lo que no hacen, dice, bueno, están haciendo cosas que van a llevar al crecimiento real de la ciudad, ¿no? Y una ciudad donde hasta hace poco no había gente en la calle. Bueno, había gente disfrazada, haciendo paseos por la ciudad. Esto fue ayer, sábado, ayer sábado a la mañana. O sea, fotos recientes del Detroit del hoy. ¿Qué está pasando hoy en Detroit? Era impensado, ¿no, Mercedes? Ver tanta gente en el downtown de Detroit hace un año y medio atrás. Y hablemos hace 2 o 3 años Increíble, atrás. y hace 4 cuando llegamos bajo la nieve. Nada. Imposible ver gente caminando por la calle, y estas son fotografías de ayer al mediodía en el downtown de Detroit. Increíble. Increíble. Entonces, así es como está viviendo la ciudad. Este es el estacionamiento de un centro comercial a 30 minutos de Detroit, lleno de gente. El pasillo de ese centro comercial. La realidad de Detroit también es esta. Ese es el centro comercial donde podemos encontrar cantidad de lugares nuevos que van a abrir, como ese Gucci, que se va a inaugurar ahora, seguramente en algunos meses. Neiman Marcus, Omega, que también va a inaugurar, Dior, Tiffany, que ya está en funcionamiento, Salvatore Ferramo y tantos otros, bueno, o la gran tienda de Louis Vuitton que hay allí, que inclusive hasta se amplió en los últimos meses. O sea, esa es la otra realidad que se vive en Detroit. ¿Y qué pasa en un lugar así? Bueno, pues en un lugar así, miren la cantidad de avisos, de pedidos de gente para trabajar que hay. Esos son todas fotografías de los avisos en las puertas de los negocios en ese mismo centro comercial. O sea, y esto estamos hablando de un solo lugar en Detroit. Construyen, esto está en la zona, que ahora va a aparecer un poquito más adelante, donde Ford construye su centro de tecnología. Se llama Corktown. Bueno, en esa manzana donde ahora se ve ese edificio, no había nada. Construyeron ese edificio completo y están construyendo otro a pocas cuadras. Este es el edificio que en alguna oportunidad en nuestras presentaciones, Mercedes, lo mostrábamos, Sí. que es el Centro Tecnológico de Ford. Bueno, ese Centro Tecnológico de Ford, hoy ya hay un auto de la misma seguridad de Ford al que le pregunté si podía sacar una fotografía, porque a veces en Detroit la gente se enoja cuando hace fotos. Me dijo, sí, que la saque adelante, y ya han vallado todo el frente. Ni siquiera se puede pasar por el frente porque están arreglando todo lo que es la plaza frente a este centro tecnológico. Ya le han cambiado todas las ventanas y seguramente están trabajando en la parte interior. Este va a ser el Recordemos que eso era la estación central de ferrocarriles. Así es. que estuvo abandonada mucho tiempo. 30 años abandonada. Una gran movida vecinal de la gente de Totalmente. Detroit para que no lo tiraran abajo. Así es. Ford la compró, sí, y lo transforma. Esta es una obra que ya lleva 2 años por lo menos, en el centro tecnológico. Esto le va a dar trabajo a unas 3.000 personas. Así que imagínense cómo va a cambiar toda esa zona cuando en ese edificio, más allá de que quizás hagan trabajo remoto y no todos los días vayan a trabajar a las oficinas, pero va a tener un movimiento de unas 3.000 personas en un lugar
de esa dimensión que ha estado cerrado por más de 30 años. ¿Qué tenemos aquí para mostrar? Bueno, cómo la Universidad de Wayne, que es una de las universidades en el downtown de Detroit, tiene allí su centro de negocios, que lo ha ampliado, y para dar alojamiento a los alumnos, tanto de la Universidad de Wayne como las otras que hay en la zona, se han construido edificios, y allí podemos ver una foto de edificios de apartamentos, y la misma Universidad de Michigan, que tiene su sede central y su campus principal en la ciudad de Ann Arbor, a 40 minutos del downtown de Detroit, ha construido todo ese edificio, en toda esa zona universitaria de Detroit, a minutos, caminando en realidad, al downtown de Detroit. O sea, todo esto es el Detroit de todos los días, el Detroit donde uno dice, bueno, este es el futuro. Es un futuro que ya es real. Si hay alguna pregunta, Mercedes. No, a ver, Eduardo, queda mencionar también que hay áreas desarrolladas urbanísticas. Bueno, yo fui una sola vez a Detroit y Grosse Pointe, por ejemplo. Grosse Pointe, iba a decir que son, Sí. podemos decir que kilómetros. Esos son mansiones. Kilómetros de Sí. mansiones, mansiones y mansiones, una de las áreas más desarrolladas a nivel inmobiliario de Detroit, Sí, ¿no? sí, sí. Que es de alguna manera el reflejo, como vos bien decías, de la convivencia de un desarrollo que no para, que tiene que de alguna manera alimentar toda esta tendencia, y por el otro una ciudad que en cuanto a su conducta se ha quedado un poco en estas prácticas un poco retrógradas, y ¿no? Omar diría, y Grosse Pointe sí es una de las zonas pegadas al lado, está a minutos nada más, a 20 minutos, 15 minutos de la torre principal de General Motors, el edificio más alto en el downtown de Detroit. Pero a esa ciudad se suman ciudades como Birmingham, Troy, que están a 25, 30 minutos del downtown de Detroit, y son realmente maquetas de ciudades residenciales. O sea, la ciudad de Detroit está rodeada, bordeada por ciudades que uno se sorprende de las mansiones que allí hay. ¿Sabes, Eduardo, cuál es mi sensación cuando veo? Los políticos que gobiernan, no sé, una ciudad como Detroit o tantos lugares que conocemos, estuvieran como disociados o divorciados de la población que es emprendedora, que es trabajadora, que quiere progresar, que quiere crecer, de los comerciantes, de las pymes, de los empresarios. Es como un divorcio entre a veces los políticos que gobiernan con sus políticas Totalmente, Mercedes. Yo creo que juegan en contra de la propia gente, ¿no? Completamente. Y en contra de los mismos inversores. Yo creo que los políticos en esta ciudad de Detroit lo mejor que podrían hacer es quedarse en sus oficinas y no hacer nada. Sería bueno pagarles para que no hagan nada. Ayudarían muchísimo a que esta ciudad se siga desarrollando al ritmo que tendría que ir. Porque lo que estamos viendo y lo que estoy mostrando, que es la otra cara de Detroit, eso es real y eso es el crecimiento del día a día. Ese edificio de apartamentos que vemos allí en las imágenes que están ahora puestas, un terreno baldío hace 2, 3 años atrás. Y eso lo hicieron en la época de la pandemia. O sea, ¿y para qué lo hicieron? Bueno, eso está ahí, en el medio del distrito universitario. Entonces, hay todo un crecimiento muy grande en Detroit. Ejemplo, aquí vemos una torre. La primera torre que está a la izquierda sería de la pantalla, es el banco Huntington, un banco muy importante en esta zona del país. Yo recuerdo, porque frente a ese banco estaba la Asociación de Realtors de Detroit. La primera vez que fui a la Asociación de Realtors de Detroit, la mujer que me atendió, que se llama Sharon, que todavía continúa en la asociación, me dijo, en ese estacionamiento un banco va a construir un edificio. Yo me asomé por la ventana, vi un estacionamiento, bueno, ahora está el edificio. Y de eso han pasado 3 años y medio como mucho. El edificio que se encuentra en la parte central de la presentación es Little Caesar, es el edificio que también lo construyeron. Little Caesar es la tercera cadena de pizzerías del país, y esa es su sede mundial. Ese edificio es nuevo, completamente nuevo. O sea, eso se ha construido ahora,
en la época de la pandemia. Y a la derecha está el Teatro Fox, que en estos días ha tenido fila que daba vuelta a más de una cuadra de la cantidad de gente para los espectáculos que allá se están realizando permanentemente. De hecho, Holidays on Ice de Disney viene aquí a la arena de Detroit la semana que viene. Y así estamos en cuanto a actividades culturales que hay en la ciudad en forma permanente. Dice que el futuro se diseña en Detroit. Y es verdad, esta ciudad está diseñando lo que va a ser, por ejemplo, temas vinculados con la moda. Se inauguró, más allá de ese Gucci que yo mostraba que se iba a inaugurar en el centro comercial, se acaba de inaugurar en el mismo downtown de Detroit, toda una esquina, ahí lo podemos ver completo. Ese es un edificio de Gucci, recién inaugurado. El día de la inauguración había fila en la calle de la gente que iba a entrar. Gente que, uno dice, esto está por arriba del promedio demográfico de la ciudad de Detroit. Y así es. El tren, el Moving People, que nuevamente continúa su actividad en Detroit, estuvo sin funcionar durante la época de la pandemia. O sea, Mercedes, esto es el downtown de Detroit donde hemos caminado y no había nada de nada. Increíble. Impresionante ver cómo sigue este creciendo. Edificio, que yo lo vi de cero, porque viví durante un año enfrente y ahí había un estacionamiento, miren cómo está. O sea, esa es una inversión de Dan Hilbert, inversor y vecino de Detroit, que lleva más de $5.000 millones invertidos en la ciudad. O sea, eso forma parte del downtown de Detroit. El otro día me mostrabas un edificio que lo están construyendo al revés. Sí, ahora lo vamos a ver. Ah, buenísimo. Aquí está. Este edificio es sorprendente. Empezaron de arriba hacia abajo. ¡Wow! O sea, vamos a repetirlo porque cuando esté terminado va a perder efecto, no se va a notar lo que están haciendo. O sea, el edificio empezó a construirse desde arriba. Ahí lo pueden ver. Le hicieron 2 grandes columnas que son donde van a ir los elevadores y luego empezaron la construcción desde arriba. Qué novedoso, ¿no? Este método de construcción. Es una tecnología... Mira, Omar, es increíble. Nunca la vi, pero así lo construyen. Es impresionante, mira, sí, es increíble. Y lo que yo le quería decir a Eduardo es que llama poderosamente la atención. A ver, las empresas no invierten porque sí. No, definitivamente no. Ya lo sabemos muy bien, es decir, las empresas no son improvisadas, es decir, no son organismos improvisados que dicen, bueno, entonces, evidentemente hay un plan. Ese plan está, no sé, voy a hacer una hipótesis de lo que yo veo a simple vista, ¿no? Está en una etapa de maqueta en Detroit todavía, es decir, Detroit se está preparando para lo que yo creo que en unos años va a ser un desarrollo explosivo. Sí, y muchas de estas medidas, Eduardo, que vos perfectamente detallabas y que son un tanto, te diría que medidas políticas populistas, sí. Estados Unidos tiene una particularidad, así como genera este tipo de medidas, de un plumazo las borra. Así es. Y yo creo que un poco puede llegar a pasar eso. Los cambios a veces aquí son mucho más rápidos que de los que suceden en otras sociedades, ¿no? Este tipo de cuestiones muchas veces son decisiones políticas que así como las toman, no tienen ningún problema en cambiarlas de un día para el otro. Yo no sé, Mercedes, si coincidís, pero lo que el panorama que está presentando esta ciudad es una ciudad que está sembrando el terreno para dentro de unos años convertirse nuevamente en una de las ciudades, como lo fue, más importantes de este país y generadora seguramente de los cambios tecnológicos y que van a perfilar el futuro económico y tecnológico y de avanzada en este país. Ahora yo le quiero preguntar a Eduardo algo que me preguntan se impondrán a los picapiedras. Yo creo que sí. A ver, es un poco la historia. Es la historia, sí. La dinámica de este mercado. Eduardo, quiero que me digas tu impresión o tu análisis, porque es lo que preguntan los inversores. ¿Y qué hago? ¿Invierto en Detroit? ¿En qué invierto en Detroit? Porque depende de la versión al riesgo compro una que casa tenga. Y no me pagan el alquiler. ¿Pero cómo? ¿Lo tengo que mirar a largo plazo la inversión? ¿Cuál sería la mejor inversión para
para un cliente? ¿Qué le aconsejás, Eduardo? Ahora le vamos a comentar lo que estás mencionando, Mercedes, porque es lo que nos pasa todos los días. ¿Qué hago en Detroit? Me voy de Detroit, espero, no estoy cobrando alquileres, la propiedad se valoriza, pero tampoco la vendo tan rápido como creía. Estamos en el medio de una tormenta en Detroit, donde comparto lo que decía Omar. En algún momento y de un plumazo van a limpiar todas estas políticas cerradas para el crecimiento de la ciudad, de cualquier ciudad, de la ciudad de Detroit, de cualquiera. Entonces, el que ha adquirido propiedades en Detroit seguramente las adquirió por un valor muy inferior del que hoy tiene en el mercado. Que no ha cobrado alquileres, seguramente, todos los que han invertido en Detroit, o la mayoría, y yo como inversor estoy en la misma situación, le va a resultar difícil decir en este momento qué buena mi inversión en Detroit. Pero salida la tormenta, todo esto que se está haciendo y todo lo que se está mostrando y todo lo que voy a seguir mostrando nos muestra justamente que el crecimiento y el futuro de la ciudad de Detroit va a ser maravilloso. En este momento lo que estoy mostrando es un chasis que es la batería de la camioneta F-150 que fabrica Ford en la planta Rouge en Detroit, y de la modelo del cual, no eléctrico, pero sí a combustible líquido, es el más vendido del país, con más de 700.000 unidades por año. Ha transformado la planta en una planta para eléctrico, ¿sí? Ahora el F-150 se hace eléctrico. Y ahí estoy mostrando otras imágenes de autos que fabrica, por ejemplo, General Motors, o la misma compañía DTE. DTE es la compañía de electricidad en Detroit, donde está presentando un auto eléctrico. O sea, esto que parece el futuro es hoy. Los autos eléctricos circulan por la ciudad de Detroit y por otras ciudades del mundo, con lo cual es un poco también lo que decía Omar. Esta ciudad va a volver a ser una de las principales ciudades de Estados Unidos, porque aquí, que es donde nació Ford, con Henry Ford y su cadena de montaje, bueno, hoy lo está haciendo con la industria del auto eléctrico, el auto sin conductor, la tecnología aplicada al auto inteligente. Entonces, todo esto es un prototipo del auto sin conductor de Ford. Ahí tiene grande, se ve su logo, circulando por una calle de Detroit. Y esto es habitual verlo. Entonces, todos estos prototipos, claro, uno puede decir, bueno, pero es un prototipo hasta que se haga realidad. Ford tuvo que crear la letra T para que su auto se hiciese famoso. O sea, le fue mal con el A, B, C, D, E, hasta que finalmente llegó al T. Así que el auto eléctrico seguramente va a pasar, perdón, no el auto eléctrico, el auto sin conductor. Pasará un tiempo hasta que se haga accesible, popular, y veamos que por las calles solamente andan autos sin conductor. Tengamos en cuenta que con respecto al auto eléctrico, el estado de California, que en Estados Unidos es uno de los pioneros siempre en las cosas que van pasando, de hecho como economía sería la quinta economía del mundo, si fuese un país independiente, California, aprobó recientemente una ley para que en el año 2035, que parece que falta mucho pero no tanto, no se vendan autos que no sean eléctricos en el estado de California. Autos nuevos, sí se podrán seguir vendiendo autos de uso, pero no nuevos. Y esa es una política que se implementó también y se está implementando en Europa, y seguramente se va a seguir implementando en los diferentes estados de Estados Unidos. Aquí podemos ver el Q-Line, el tranvía. ¿Qué particularidad? En este momento ese tranvía que está parado se está cargando de electricidad con este soporte que vemos ahí. O sea, ¿qué están haciendo? Están reemplazando los cables para que el tranvía se cargue en ciertos lugares donde, por ejemplo, esa es una de sus estaciones. Entonces, ya se cargan mientras está detenido. O sea, estas son cosas novedosas, ¿no? Para una ciudad que hasta hace poco estaba en bancarrota. La verdad que sí, es sorprendente. Mercedes nunca había visto Ferraris en Detroit. Bueno, ahí hay dos. Mira, y el tráfico que hay, además. O sea, algo está pasando en Detroit. Mira, y lo pintoresco, en el medio de la calle, sí. entre todo lo que estamos viendo, dos personas que casi podríamos decir que deben ser indigentes, jugando al ajedrez. Sí, no, las cosas más insólitas se Los pueden contrastes ver. de Detroit realmente llaman la atención. Y eso es pleno downtown de Detroit, de hecho, enfrente es donde está la construcción del Hudson, que es el edificio que construye Dan Hilbert.
Me pareció ver esta semana que posteaste que la camioneta Jeep, que es tan popular, Sí, también ya va a ser correcto. eléctrica. Exactamente. Se va a dos modelos van a comenzar a fabricarse eléctricos. Esa es la camioneta histórica que participó en la Segunda Guerra Mundial, Mira, el Jeep. el Aquí, Jeep Compass, que es tan popular ahora, ¿no? sí, exactamente. Mira, aquí el atardecer de Detroit. Mira el tráfico que hay Mm, en un atardecer de la ciudad de Detroit. Mercedes, en otras épocas uno caminaba por el medio de la calle, allí no había no un había auto, nadie. nadie. ¿Eh? Lo hemos vivido, no nos lo contaron. La embajada italiana organizó el consulado italiano en Detroit, una reunión aquí, muy bien, muy animada. Ahí se puede ver a través de las ventanas el evento que había en la esquina misma de la avenida Woodward frente a la plaza. Y así podemos seguir mostrando un atardecer en Detroit, las terrazas con gente animadas. No parece una ciudad que hace poco tiempo atrás estuvo en bancarrota y no había nadie, ¿no? La verdad que no. Mira el tráfico de Detroit frente allí a una esquina muy conocida y a ese reloj que en algún momento formó parte de un centro de reuniones, ¿no? La gente históricamente se reunía en ese... ¿Dónde nos reunimos en Detroit? En el reloj. Ahí está. Y Detroit es una ciudad donde hay muchos deportes, entre ellos el fútbol, el béisbol, el básquet, el hockey sobre hielo y el fútbol, lo que se conoce en Estados Unidos como el fútbol soccer. Detroit City Football Club acaba de abrir un local de venta de souvenirs en el mismo downtown de Detroit. Así que están todos los deportes presentes. Y no solamente todos los deportes estaban presentes, sino que hoy, domingo, fue el día en el que se inició la temporada de fútbol americano, y aquí hubo un partido, hoy domingo, esas son fotos de esta mañana, donde jugaban en el estadio Ford. La familia Ford es la que tiene ese estadio, y de hecho es el dueño del equipo. Así estaba de animado hoy el downtown de Detroit, todos en familia, con el típico barbecue en los propios autos, en los estacionamientos. Eso es común verlo también allí en Miami cuando hay partidos de fútbol americano y demás. Así que esto es el Detroit que les quería mostrar. Y esa es una imagen del partido, en un estadio donde entran más de 60 y pico mil personas y estaba completamente lleno. Este es el Detroit que les quería mostrar. El Detroit donde una compañía como General Motors, que tiene su sede mundial en el downtown de Detroit, en un edificio de 73 pisos, cambió su logo histórico, el logo de las letras muy rígidas, muy industriales, por un logo que pareciera ser hasta un enchufe en lo que se viene, el mundo del auto eléctrico, del auto sin conductor y de todo lo que tiene que ver con el auto inteligente. Todo eso desde aquí, desde Detroit. Bueno, muy bien, son las 6 de la tarde, Eduardo. Ya estamos Bien, para ir cerrando. ¿Algo bueno. más para agregar en este domingo con tanta información, ¿no? Desde Detroit y desde Miami. Y yo creo que sería importante si les transmitimos a nuestros seguidores que nuestra programación va a comenzar a ser mensual. Sí, todos Así los es. primeros domingos de mes vamos a tener nuestro Zoom a partir de ahora. Ya no lo haremos todos los domingos, sino una vez por mes, debido a, bueno, que tenemos muchos viajes que hacer y se nos dificulta un poco estar todos los domingos conectados, ¿no? por el Zoom. Así que ya en nuestro sistema de correo llegarán las invitaciones para cada domingo de cada mes, donde vamos a estar ofreciéndoles distintos temas como siempre. Y agradecerles a todos los que nos han seguido durante esta temporada, que han sido varios miles, no tantos quizás los que nos seguían domingo a domingo en forma directa, que así todos les agradecemos, porque un domingo por la tarde que se hayan conectado con nosotros para escuchar de forma directa, lo valoramos mucho, y sí a todos los miles también que luego a través de
de YouTube nos siguen y nos han seguido durante estos tiempos. Así que gracias a todos, nos vamos a volver a ver un domingo al mes con novedades de todo lo que hace al mundo de los bienes raíces, tanto en Miami, Detroit y España. Y por supuesto, en YouTube pueden encontrar todas nuestras charlas. ¿Cómo las buscan, Eduardo? En Pérez Oribe Group pueden encontrar allí más de 150 videos de todas las charlas que hemos tenido a lo largo de tanto tiempo. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias, Omar, gracias. Bueno, gracias a todos y nos vemos ya en octubre entonces. En claro, octubre. El primer domingo de octubre. Gracias, Omar, gracias, Mercedes, y gracias a todos los que nos siguen. Gracias, chau, chau. Chau, chau, gracias. Chau, chau.